Bien, se estrenó ayer una serie que políticamente tiene mucho peso porque estamos en un regreso del apellido Menem a la política, como venimos contando. Pero el caso Menem Jr. es un caso de impacto. ¿Por qué? Porque efectivamente la muerte de Carlos Menem Jr. tuvo y es hasta un objeto de leyenda urbana, ¿no? Para mucha gente no es lo que efectivamente se dijo, una muerte natural. Y se estrenó en el día de ayer 2 de los 4 capítulos de la serie Menem Jr. Es una docuficción que justamente toca ese tema con testimonios, con archivo, mucho de Tele9 por otra parte, que está allí en esa plataforma, que es Max, la ex HBO, dirigida por Anaí Berneri y Sergio Wolf. Vamos a hablar de eso con alguien que sabe mucho del mundo de streaming, de cine y demás, que es el colega crítico de cine y periodista cultural, Rolando Gallego. Bienvenido, Rolo, ¿cómo va? Muy bien, Maxi, gracias por la invitación. Bueno, es impactante, ¿no? Todo lo que nos refresca en la memoria también. Sí, es impactante y este año nos vamos a tener que acostumbrar que los años 90 van a estar muy presentes en los streaming. Si bien esto es una docuficción que tiene, como vos decís, el punto fuerte es el material de archivo y algunas entrevistas en particular, impacta en el primer episodio, que obviamente en este tipo de proyectos lo que tienen que poner es un poco toda la carne al asador. Pero no está puesta toda la carne al asador. A medida que van avanzando los episodios vamos a poder ver testimonios exclusivos, como por ejemplo de Zulema Ayoma, Zulemita, y también de Domingo Cavallo, que cuenta justamente el momento en el cual se le comunica al expresidente Carlos Saúl Menem el fallecimiento de su hijo. Sí, hay también dramatizaciones, pero básicamente, bueno, ahí vemos a Chiche Helblum, diferentes periodistas que van contando también cómo era la época y el perfil, que quizá mucha gente o no lo recuerda o no lo sabe, el perfil que tenía Carlitos Menem Jr., ¿no? Sí, todo el tiempo lo que se destaca o lo que mencionan varios de los periodistas entrevistados en la ficción tiene que ver con que era un animal político y que él hacía política en cualquier lugar. De hecho, Carlos Menem padre, ¿no? Carlos Menem padre, algo que se destaca es justamente cómo él utilizó de alguna manera el fallecimiento de su hijo para poder animarse o para poder encarar lo que fue la reelección que él después tuvo, que ese es uno de los puntos de conflicto con Zulema Ayoma y estuvieron enemistados durante muchísimos años. Recién se volvieron a ver hacia el final de los días de Carlos Saúl padre. Sí, recordemos para los que no tienen fresco el caso o no lo conocen, que él iba conduciendo junto a Silvio Oltra, sí, corredor de autos, también Carlitos Menem estaba vinculado a ese mundo, iba manejando su helicóptero, ¿no? En esa zona, recordame dónde fue. A 25 kilómetros de San Nicolás, 15 de febrero de 1995, y él decidió ir en helicóptero, en realidad lo llamó por teléfono a Oltra, que ellos se estaban dirigiendo a hacer pruebas del TC-2000, que era el universo que habitaba Carlito Jr. y Silvio Oltra era amigo de la misma escudería. Lo convocan y aparentemente lo que sucede es que venían haciendo algunos zigzag antes de toparse con un tendido eléctrico. Claro. Y aparentemente eso fue lo que causó el accidente. Lo que plantea Zulema Ayoma desde el primer momento es que esto es un atentado. Exacto. Porque no hubo explosión, digo, el helicóptero estaba casi intacto, después aparecieron algunas perforaciones de disparos, claro. Pero también habla de un momento muy particular de la historia política argentina en donde supuestamente este fue el tercero de los atentados que venían sucediendo por, digamos, el acercamiento de Carlos Saúl al universo, digamos, árabe. Árabe, claro. Recordemos, Embajada de Israel, 92, AMIA 94, eso lo cuenta otra serie que es Yossi. Y 95, el atentado. Exactamente. Bueno, que además también es particular que Zulema Ayoma siempre tuvo la misma postura. Siempre. Decidió no verlo a su hijo, ¿no? Esto lo cuenta también la serie. Y al mismo tiempo hay algo muy interesante, que es que sobre el final de su vida, Carlos Saúl Menem dice que fue un atentado, ¿no? Sí. Esto no sé si la serie, yo todavía no la vi completa, empecé a verla, pero no sé si la serie lo llega a mostrar, pero también lo que significaba una conmoción social muy grande ese personaje, ¿no? Zulema Ayoma, durante lo que vemos en la serie, durante todo el tiempo, siempre dijo que Carlos Saúl sabía quién había matado a su hijo o generado este atentado. La serie lo que hace es plantear, ¿fue un atentado o fue un accidente? A partir de testimonios, imágenes de archivo, pero vuelvo, hay algo muy interesante que tiene que ver con la reconstrucción de esa época precisa. Exacto. De un país en donde valía todo, era lo mismo la
aparición del presidente Carlos Saúl Menem en un partido de fútbol, junto a las vedettes, o, por ejemplo, acompañando al hijo en estas carreras de las cuales era fanático. Hay algo que es muy interesante ver, gran parte tiene que ver con el archivo de Canal 9 que tiene esta serie, que es muy interesante también ver un episodio que había sido muy reciente, que es que Menem echa de la Quinta de Olivos a Zulema y a sus hijos, en definitiva, ¿no? En el año 1990 se produce ese hecho, y también lo que vemos es el archivo de Carlitos Jr., porque lo vamos a ver, está el accidente, pero lo vamos a ver en archivos, contando un poco la situación que él vivía de esa separación de los padres, algo que él le dolía mucho. Exacto, hay una entrevista, por ejemplo, con Neustadt. Que le pide que sea mediador entre ellos. Exactamente. Y él le dice, ¿no?, que lamentablemente el entorno lo que había hecho era separar al padre de su familia. Y también es muy interesante como pintura de época, ¿no?, la serie. No solamente en el caso, sino uno entiende también un montón de cuestiones que quizás en la memoria se van distorsionando, se van quedando atrás, ¿no es cierto? También es una gran pintura de época. Es una gran pintura de época que además dialoga con la época actual, Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la personalidad de Carlos Saúl Menem, el expresidente, con Javier Milei. Hay algo que reveló el otro día en la presentación Román Lechman, que es parte de la serie, que dice: Javier Milei en el despacho presidencial tiene una foto de Carlos Saúl Menem con los Rolling Stones. Y se le pregunta, ¿por qué tenés esta foto? No hay que explicar nada. Carlos Saúl Menem y los Rolling Stones. Hay algo de ese diálogo con esa época que está sucediendo en el presente que me parece que es interesante recuperarlo. Porque, como te decía, van a venir otras series dentro de poco, ficciones, pero que Coppola o la misma Menem, que Leonardo Sbaraglia encarna a Carlos Saúl Menem. Pero hay algo de la frivolidad o de lo grotesco, de lo pintoresco de esa época. Pero fue una época muy oscura y muy decisiva, y muchas de las cuestiones que están pasando hoy en día sucedieron o son el resultado de esa política de este presidente. Claro. Incluso también cuestiones que la serie quizás no se mete porque está contando básicamente un caso, pero las diferentes tramas de corrupción, ¿no?, que se dan, las pasiones de los hijos del poder. Este es un gran tema de la serie. Los hijos del poder, cada uno con su perfil. En el caso de Carlitos Menem, con la lógica un poco de Juancito, ¿no?, hablando del peronismo, ¿no?, del bon vivant, del seductor, del hombre sin límites, que también se ve claramente. Sí, eso se ve, y también se ve un hijo, presionado o impulsado para cumplir determinados mandatos, ¿sí? Él decidió quedarse del lado de la madre porque él sentía que era eso, y se cuenta también en los episodios cómo Zulema lo despidió ese mismo día, sabiendo que algo iba a pasar, algo iba a pasar. Y lo que mencionabas, el tema del trasfondo de la corrupción, el helicóptero pertenecía a Emir Yoma, al tío, y el tío lo que hizo fue esconder el helicóptero para poder cobrar el seguro. Todo eso lo vamos viendo a medida que van avanzando los capítulos. Toda la corrupción general, pero también la particular, y cómo se utilizó la muerte de Carlito Jr. En favor de hacer negocios, o en este caso también Carlos Saúl Menem, el mismo día del entierro, se va en un helicóptero haciendo la B de la victoria, como diciendo, bueno, voy a la reelección. Claro, impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo, para ir cerrando, la serie tiene 2 capítulos ya estrenados, se estrenan los 2 próximos jueves cada uno de los que faltan, uno por jueves. Uno por jueves. Y ahí también hay algo interesante, que es el testimonio de Zulema y de Zulemita, ¿no?, que han batallado incansablemente para buscar la verdad, ¿no? Sí. Y lo que es interesante es toda la producción periodística que hay detrás de esta serie. Está Facundo Pastor, no solo como entrevistado, sino también hizo toda la investigación. Así que hay una investigación muy precisa que revela detalles que por ahí hasta ahora no sabíamos, o como vos decías antes, por ahí para los que la memoria la tenemos medio confundida, ayuda a ver un poco ese momento particular y cómo fue avanzando esa investigación o no. ¿Atentado o accidente? Bueno, la serie tiene ese planteo, que era el original, el del atentado de Zulema Yoma. Bien, interesante la descripción que nos hace Rolando Gallego, para ver algo que me parece vale la pena refrescar en la memoria y conocer un poquito más. Gracias, Rolo, por la visita. Por favor, un gustazo. Rolando Gallego, crítico teatral, periodista cultural con nosotros, para hablar de esta que va a ser seguramente, en lo que se va a hablar, una de las series más importantes del año, de gran impacto, y veremos también cómo rebota en la política actual. Seguimos de la siguiente manera.